Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Areiza, integrante pues del grupo de exposición de administración que vamos a exponer el tema de organización y evaluación de servicios hospitalarios. Los integrantes del grupo somos Juan Sebastián Cernas Prilla, Julián Alexander Rubiano Jaramillo, José Daniel Cabello Daza, Sofía Castrillón Fernández y Valentina Ramírez Ramírez y yo, Juan Camilo Areiza Estrada. Entonces, iniciemos. Bueno, para empezar a hablar de este tema de la organización y la evaluación de los servicios hospitalarios, es muy importante tener en cuenta que el concepto y lo que significa un hospital hoy en día es muy diferente a lo que significaba antes, ¿cierto? Sabemos que en nuestro país el sistema de salud es un sistema de seguridad social en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que la principal función, cuando decidieron que fuera un sistema general de seguridad social, es proteger financieramente a las familias para que no gastaran tanto en gastos de salud, protegiendo el gasto de bolsillo en salud, esto mediante el aseguramiento masivo de la población colombiana. Entonces, eso se ha logrado después de que se implementó el sistema de seguridad social con la Ley 100. Ahí en el cuadrito de la parte izquierda vemos una gráfica que representa cómo ha variado, ha aumentado el aseguramiento de la población colombiana. Antes, para una persona recibir una atención en salud, tenía que ir a buscar un médico particular y eso salía muy costoso. En cambio, desde que tenemos el sistema de aseguramiento, ha permitido que muchas personas tengan acceso a salud de una manera pues más económica y más fácil. Eso como punto a favor. Sin embargo, el hecho de que el sistema se haya centrado en asegurar también ha tenido algunos inconvenientes y es que se ha centrado en la atención de salud como tal, en la atención y la prestación de servicios de salud. Pero si en realidad miramos los determinantes sociales de salud, para que una población sea saludable, no hay que enfatizar tanto o únicamente en la atención a la enfermedad, sino más bien en otros determinantes como puede ser el estilo de vida, como puede ser la educación, para mantener la educación para la población saludable. Entonces aquí, como representa la balanza, vemos que el Sistema General de Seguridad Social es un sistema que se centra en atender contingencias. Bien, sabemos que la mayoría de la población está asegurada, pero si en realidad habláramos de un sistema de salud, no de seguridad social en salud, sino un sistema de salud, que es lo que busca la ley estatutaria del 2015, es prestar una atención integral. Es decir, que no solamente nuestro sistema de salud se base en atender enfermedades, sino que brinde una atención integral a la población. Atención integral quiere decir que no solamente depende del sector salud, sino que es muy importante que haya intersectorialidad con otras organizaciones. Entonces, ahí surge el concepto de hospital moderno, del que nos habla el libro. Un hospital moderno no debe centrarse solamente como era antes, que decían que se pensaba que hospital era igual a cama y enfermo. No, ya se sabe que un hospital, para que sea competente y para que pueda pues tener éxito, debe de tener estas características que mencioné. Entonces, cuando hablamos de organización hospitalaria, se define como disposición deliberada de los recursos tecnológicos, físicos, financieros y de personas con conocimientos, destrezas y actitudes con la finalidad de brindar atención en los problemas de salud. Entonces miren que no es solamente personas que atiendan enfermos, sino que la organización hospitalaria tiene que tener también un adecuado manejo de los recursos físicos, financieros y también del personal. Para poder lograr esto, tiene que haber interdependencia. Esa palabra es muy importante. Interdependencia entre el entorno, el hospital tiene que conocer su entorno, su comunidad y las características de la población que va a atender. Tiene que tener interdependencia con otras organizaciones. Entonces aquí recalcamos otra vez la importancia de la intersectorialidad y
también interdependencia entre las diferentes áreas que tiene el hospital. Un hospital, vamos a ver más adelante con los compañeros, tiene diversas áreas como hospitalización, urgencias, etcétera. Tiene que haber interdependencias entre esas también para que funcione bien. Ahora, eh, para que pueda funcionar esta interdependencia entre el entorno, entre otras organizaciones y entre las áreas del hospital, es muy importante también tener en cuenta que hay algunas variables que se tienen que, como a la hora de plantear la organización hospitalaria, tienen que tener en cuenta porque para poder tener éxito en dicha organización. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Aquí están. Los cambios demográficos y el aumento de la expectativa de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que como la expectativa de vida está aumentando, eso trae consigo que haya personas con una edad más avanzada y con más enfermedades. También que hay cambios científicos y tecnológicos. El hospital debe adaptarse a la tecnología. También que hay una comunidad cada vez más informada, gracias, por ejemplo, al Internet y a todos los medios de comunicación. Y el costo creciente de los servicios. Siguiente. Entonces, definitivamente, de lo que pues les he hablado, la gestión de un hospital es un verdadero reto porque es muy importante y es de vital, como para que haya un adecuado funcionamiento debe haber interdependencia de las herramientas administrativas, pero también del talento humano. Entonces, para que haya éxito en esto, debe haber una descentralización y una interdependencia que debe estar muy bien regulada, y eso a veces es el principal problema en la gestión hospitalaria. Ya hablando un poquito de la organización del profesional hospitalario, entonces es muy importante que teniendo en cuenta lo que les he dicho, de la organización que tenía en el hospital, se deben cumplir unos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? El primero es intentar brindar una continuidad en la atención al usuario, que el usuario permita, se le pueda hallar un seguimiento a largo plazo, desde que de ser necesario, que se apliquen guías de manejo y de gestión clínica. Hoy en día, la medicina debe ser basada en la evidencia y no en la eminencia, como mencionaba el libro, que anteriormente se tomaban decisiones en base a lo que consideraban los expertos. Hoy en día no, de acuerdo a la evidencia de estudios clínicos. La generación de destrezas comunes y complementarias, entonces es muy importante que haya equipos en el hospital, pero también que haya personal competente para poderlo utilizar. Entrenamiento de los menos experimentados, juntas profesionales, actualización de conocimientos académicos para poder brindar una atención de calidad a los usuarios, adquisición e implementación de nuevas tecnologías. Como les mencioné anteriormente, el hospital debe innovar en comunión con la innovación tecnológica, un proceso de elección, vinculación e investigación del personal que va a ingresar a trabajar en el hospital. Y es fundamental también que haya educación en el hospital, como pueden ser convenios universitarios. Esto permite que los hospitales tengan más personal y a su vez una retroalimentación entre estudiante y servicio. Entonces, la organización profesional es como ese aparato productivo primario con el que se encuentra el usuario cuando consulta. Y entonces es muy importante que esta organización esté bien estructurada, que esté bien regulada y que funcione bien, a pesar de que debe haber esa interdependencia. Es muy importante que funcione bien para que el usuario pueda tener una atención de calidad. Entonces ahora continuamos con las diferentes áreas que pueden haber en un hospital. Seguimos con el área de enfermería que la va a decir mi compañero. Bueno, el servicio de enfermería. Pasa, por favor. El servicio de enfermería está compuesto por los enfermeros profesionales y los auxiliares de enfermería. Estos deben hacer presencia durante las 24 horas en el servicio para que el funcionamiento sea garantizado de forma permanente.
La función de los enfermeros profesionales va a ser las labores asistenciales directas sobre los enfermos, pero ellos también van a tener una función súper importante que es la labor administrativa. Esta es vital para el correcto funcionamiento de las áreas hospitalarias y su adecuada integración. El servicio de enfermería nos va a ayudar a tener una relación directa entre los enfermos y el hospital. Pasa, por favor. Las actividades más importantes de este servicio son relativas a, entonces, los enlaces con los profesionales médicos. Estos nos ayudan a la planificación y las ejecuciones de las órdenes médicas, la información sobre los estados de los enfermos, la consignación de la evolución de la enfermería, las órdenes efectuadas en los registros clínicos de enfermería. También vamos a tener los enlaces con los servicios del hospital, como es la comunicación y la coordinación con los servicios de apoyos de ayudas diagnósticas y terapéuticas requeridos para el paciente, según las órdenes del médico tratante, y la coordinación con los servicios de traslado y el transporte de los enfermos a otras áreas, según lo requerido. Las actividades de servicio y asistenciales directas con los enfermos. En estas se basan los suministros de los medicamentos, la ejecución de los procedimientos de curación y otros, las tomas de los signos vitales y la supervisión continua y estrecha que debe tener el enfermero con el enfermo para solicitar la atención requerida según las circunstancias. Las acciones dirigidas del bienestar del enfermo y los allegados. También vamos a tener el aislamiento especializado en las habitaciones, quirófanos o en los cubículos de atención según donde se encuentra el paciente. La información y la educación, siempre se debe hablar con una información muy clara al paciente, a los familiares y a los allegados para así poderles explicar todo el procedimiento que se debe llevar a cabo para el tratamiento. Pasa, por favor. Las actividades administrativas, en estas van a tener la solicitud de los insumos para el normal funcionamiento de las áreas, la programación de los turnos del personal a cargo, la asignación de las funciones específicas, la verificación del normal funcionamiento de los elementos básicos de la dotación del hospital. Entonces, el enfermero debe resaltarse porque ellos no solo cumplen un rol de órdenes médicas y ya, sino que ellos tienen una gran importancia en la asistencia del enfermo y una capacidad de comunicación con otros profesionales de salud. Entonces, para esto se debe motivar constantemente la formación académica, que nos lo mencionó nuestro compañero anteriormente, que lo mencionan en la organización profesional, que es muy importante. Vamos a hablar de los servicios de comité hospitalarios. Por favor. Bueno, ¿por qué son importantes los servicios de comité hospitalarios? Estos son importantes porque nos ayudan a conformar una serie de grupos de trabajos que en sí tienen unas tareas específicas para desarrollar unos procesos vitales que le den organización al hospital. Estos grupos o comités se llevan periódicamente reuniones con el enfoque de tratar temas específicos que convocan al hospital. Entonces, estas reuniones deben de concebir, ejecutar y evaluar y ajustar una serie de actividades que son igualmente fundamentales en la calidad, en la eficiencia y en la seguridad de los servicios. Estos comités pueden ser numerosos según cada hospital. Esto es muy relativo. Entonces, si el hospital es grande o pequeño, el nivel de complejidad y la variedad de servicios que este hospital brinda a los usuarios. Es necesario el funcionamiento adecuado, el uso de prácticas administrativas bien conocidas en el trabajo de equipo y evitar el desperdicio de tiempo, ya que estos comités ayudan a acoplarse a las normas legales. Entonces, la falta de eficacia sobre la labor de los comités fácilmente puede ocurrir y puede llevar a procesos legales en el futuro. Entonces, vamos a hablar de varios tipos de comités. Voy a mencionar los más importantes. Por ejemplo, el Comité de Historias Clínicas, este tiene como misión el manejo integral de los documentos clínicos desde su fase de diseño, las pautas y los criterios de diligenciamiento. Entonces,
En estos se pueden evaluar la calidad de ellos y su mejoramiento. Esto nos sirve para dirigir la entrega al enfermo o a terceras personas o entidades de información clínica, para velar el manejo de las normas legales y las éticas respectivas que debe tener la historia clínica. Luego hablamos del Comité de Auditoría y de Gestión de Clínica. Su misión es valorar por parte de los profesionales del mismo hospital la calidad de su atención según la impresión diagnóstica. Esto también nos ayuda a la elección específica para el tratamiento adecuado y así tener una eficacia y seguridad de ella. Tenemos entonces también el Comité de Farmacia y Terapéutica. Este es súper importante, ya que tiene como misión el uso de medicamentos, la evaluación de su calidad y el establecimiento, el ajuste del formulario básico y los criterios básicos para su adecuada prescripción y dispensación. La farmacovigilancia y la educación farmacológica es súper importante y existen medicamentos de alto riesgo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que educar al personal de salud para que ellos les hagan seguimiento para tener pues un margen terapéutico, como son los anticoagulantes, los anticonvulsivantes e insulinas. Hay otro comité también que es súper importante, que es la prevención de infecciones. Esta tiene como misión la vigilancia y el control, que es muy importante, ya que es un aspecto que toca con la calidad de la atención hospitalaria. Esta tiene la responsabilidad de la asepsia, la desinfección y la esterilización, el uso de antibióticos profilácticos y los criterios de aislamiento de enfermos. Este comité tiene como rol educar a todos los agentes de salud en el lavado de manos, porque se ha visto que la falta de experiencia en el lavado de manos puede llevar a, a, a varias infecciones, entonces debemos prevenir estas. El comité de ética. Yo he dicho que todos son muy importantes, pero en la sociedad más que todo ha sido como muy imperiosa, ya que nos pone a reflexionar y a decidir sobre los dilemas morales que con frecuencia el personal de salud debe enfrentar. Entonces, siempre nos debemos enfocar en mayor calidad de vida para los pacientes. Y debemos encargarnos de educar en deberes y en derechos a los usuarios también para tener temas de humanización en los servicios de salud. Y tenemos ya otros comités, que es como el Comité de Banco de Sangre y Transfusiones, el Comité de Trasplantes, el Comité de Emergencias y Desastres, entre otros comités, pero los que mencioné son los más importantes. Tenemos que tener especial cuidado con la concretación y el manejo de la historia clínica, ya que este es un elemento indispensable dentro de un contexto de atención multidisciplinaria. La historia clínica es al personal de salud como la partitura es a los músicos de una orquesta. Entonces, la historia clínica tiene unas connotaciones que son las connotaciones asistenciales. Estas nos ayudan al registro preciso, íntegro, veraz y oportuno para la evolución de la enfermedad de una persona, la calidad asistencial, que es un documento objetivo de las acciones del personal, las connotaciones legales, que es la prueba objetiva de lo que hemos hecho, de lo actuado. Si no va, por favor. Las connotaciones éticas, que justifican las razones por lo que hicimos, de lo que hicimos y lo que actuamos, las administrativas, que es un soporte para el cobro de todos los servicios que prestamos, y las connotaciones que son de salud pública, científicas, académicas y de investigación, entre otras. Listo. Buenas noches. Continuamos con lo que sería la parte de los equipos biomédicos. Entonces,
Eh, empezamos diciendo que, como todos en estas organizaciones, por ejemplo, en lo que compete lo que sería la organización hospitalaria, no solamente va a depender tampoco de lo que sería prestar los servicios de salud, sino también de cómo atendemos a este paciente, los implementos que utilizamos para poder llevar a cabo dichos procesos y que de cierta manera se incorpore la mejor tecnología para garantizar y se englobe de cierta manera lo que sería la calidad de la atención. Entonces, para esto existen ciertos parámetros porque de cierta manera necesitamos organizarnos para poder velar, para poder establecer como nuestro presupuesto para poder invertir en una buena tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, en el libro nos mencionaban que primero tenemos que definir las necesidades que tiene el hospital. No es lo mismo unas necesidades que tiene un hospital de primer nivel a uno que tiene de tercer nivel. Las tecnologías van a ser totalmente diferentes por los distintos procesos que por ahí se van a llevar a cabo. Entonces, después de que yo defina mis necesidades, voy a tener como un presupuesto al que voy llevar a cabo. Entonces, defino mis necesidades, miro qué es lo que necesito, hace falta esto en donde atiendo partos, hace falta esto en urgencias, hace falta aquello. Después defino qué es prioridad, qué necesito más, qué servicio me está requiriendo estas tecnologías para poder darle esa prioridad a esto. Bueno, tengo esto, esto y esto, le voy a dar prioridad a esto en primera instancia. Entonces a esto es que le voy a invertir mi platica. Listo. Después de tener la prioridad como tal, no, después de tener definida como tal las prioridades en las que vamos a invertir nuestro dinero en tecnología, vamos a definir cuáles son nuestras alternativas. Y esta va de la mano con elegir y negociar con la empresa que me la esté ofreciendo. Entonces, miro quién me tiene la mejor oferta y determino si esa oferta va de la mano con la calidad del producto que me están ofreciendo. Y de cierta manera también miro si en la habitación que se va a disponer o el lugar donde va a estar esta tecnología va a ser como el adecuado. Luego de eso, la instalo y capacito a cada personal específico para que ellos puedan utilizarlas de la mejor manera, porque o sea, no hace gracia que yo compre la mejor tecnología y que mis enfermeras, mis médicos y mis auxiliares no sepan utilizarla y se quede ahí guardando polvo. Y la última, pero no menos importante, es el mantenimiento técnico, que esto se debería hacer en cierto tiempo para mantener como la disponibilidad de la tecnología y que ésta no se vaya a deteriorar con el tiempo. Luego de eso, ahora sí pasa, vamos a tener como unos ciertos pasos que tenemos que tener en cuenta para poder establecer lo que es como tal el manejo de la tecnología. Entonces, primero tengo que preparar, recibir e instalar para poder después capacitar al personal que tengo. Listo. Y ahí puedo tomar dos vías. Entonces, si yo tengo la tecnología, no tengo que invertir en ella, puedo hacerle un mantenimiento, hacerle un ajuste, hacerle una actualización a la tecnología que tengo. Entonces, ya ahí podría evaluar qué tan obsoleto está, qué puedo reponerle, qué piezas le hace falta, no que me hacen falta unas piezas como tales, se las tengo que cambiar o no, este aparato no sirve, hay que renovarlo en su totalidad y ya ahí definir como las necesidades que tenga como tal. Y la otra vía es elegir la opción como tal, negociar la alternativa más benéfica y identificar las alternativas y pues poder definir cuáles son las prioridades de mis necesidades. Entonces, en una, miro los equipos viejos que tengo, los cambio o los dejo. Y en otra, miro qué hay de nuevo en el mercado y los traigo para poder innovar en lo que sería mi servicio. ¿Vale? Y ahí entramos también en uno de los principales, que sería el servicio de quirófano, que es uno de los que más utiliza este tipo de tecnologías. Entonces, en un servicio de quirófano es importante tener muy en cuenta el entorno físico, los procesos que se llevan allí a cabo, porque es un lugar en donde van a haber muchas eventualidades, muchas repercusiones en las actividades que se llevan allí a cabo. Hay muchos
factores que me van a llevar a un desenlace distinto. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esto no es un servicio de puertas hacia adentro, o sea, no es un servicio que está ahí apartado del mundo como si fuera los campos delicios de la Grecia antigua. Entonces, tenemos que primero tener en cuenta que también existe un servicio, que es el servicio de los preoperatorios, donde allí se llevan una serie de procesos para poder llevar al paciente a quirúrgico, y hay un servicio posoperatorio que también va a tener sus respectivos cuidados con el paciente y que también son importantes para eso. Entonces, tienen que tener esas tres cosas para que se dé una implementación de un servicio de quirófano como tal. ¿Vale? Entonces, para llevar a cabo eso que acabo de decir, también necesitamos con unos ciertos criterios o unos ciertos aspectos que todo servicio de urgencias tiene que cumplir. Entonces, primero, cuando yo tengo una patología, primero tengo que definir si la patología como tal requiere un diagnóstico para que sea un tratamiento quirúrgico. Lo primero que tengo que tener es que tener una patología con un diagnóstico quirúrgico. Después de eso, tengo que tener los profesionales aptos para que me hagan el procedimiento quirúrgico y que estos, a su vez, tengan los estudios complementarios en cirugía y anestesia que van de la mano. Y que además, pues, estos profesionales, pues, sepan, a partir de la tecnología, a partir de todo, sepan qué van a hacer. Es importante. Después de eso le informa al paciente los riesgos, los beneficios y todo lo que conlleva hacer este procedimiento para que él pueda decidir si nos da el consentimiento y si se quiere aplicar esta medida quirúrgica. ¿Vale? Importante, importante. El servicio de urgencias tiene que ser presencial. Aún no se contempla la opción de cosas que sean a distancia y hasta en el momento solamente se puede hacer de esta manera. Y que tiene que tener antes también, importante, una atención preanestésica antes y después de la operación. El anestesiólogo tiene que acompañar al paciente con los medicamentos que se le van pues que se le van a introducir en su cuerpo. Después de esto, se le va a preparar al enfermo previo a la cirugía. Siempre se tiene que preparar al enfermo previo a la cirugía y tiene que dársele o tiene que el paciente tener indicaciones que sean que nos digan si el paciente es ideal para una profilaxis antibiótica o si no es necesario. También tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a durar esa operación, cuánto nos va a durar el procedimiento. Y tenemos que también tener en cuenta que el enfermo como tal, antes de iniciar el proceso quirúrgico, tiene que tener una buena presentación, tiene que estar preparado, tiene que tener todos los implementos para que se lleve a cabo el procedimiento. Y mientras estemos en el procedimiento, tenemos que estar informándole a los familiares y a los familiares de cómo va yendo el procedimiento durante y posteriormente al acto quirúrgico. Y también tenemos que hacerle un seguimiento al paciente de los días que vaya a estar en la estancia hospitalaria y darle las indicaciones y cuidados postoperatorios obligatoriamente después de que abandone nuestras instalaciones y si se requiere alguna cita de, este, de seguimiento. Otras recomendaciones que se deberían implementar en un servicio de quirúrgico es que tenga disponibilidad siempre de anestesia y que siempre haya condiciones ideales de asepsia. No se concibe un quirófano que no tenga un anestesiólogo que me pueda dormir al paciente, que me pueda administrar los medicamentos a su adecuada dosis para que se lleve bien el procedimiento, y tampoco se concede hacer una operación en cualquier, coloquialmente, como podríamos decirlo, cualquier cuchitril por ahí. Entonces, el quirófano tiene que ser de acceso restringido, no puede entrar la abuelita, no puede entrar la hija, no puede entrar cualquier persona de afuera, el celador, no, tiene que ser solamente el personal requerido para ese procedimiento. También se tiene que garantizar que se utilicen los químicos y el aseo adecuado para esa zona, que haya adecuada iluminación, que haya adecuada temperatura, que haya una adecuada accesibilidad, que haya todo esto que acabo de mencionar para que para que evitar también los efectos adversos. Todo esto se hace para evitar efectos adversos que haya, y el principal efecto adverso es la infección.
Entonces, también se tiene que tener en cuenta lo de la accesibilidad al cuerpo, cómo se cura el cuerpo, cómo el cirujano va a estar como enfrente del cuerpo, todas estas cosas. Regular el uso de objetos personales, nada de celulares, nada de billeteras dispuestas ahí en lo que sería el campo quirúrgico o en el cuarto de la habitación en la que vamos a estar. También los médicos tienen que tener sus vestimentas, el paciente tiene que tener su vestimenta adecuada para poder implementar este tipo de procedimientos, ¿vale? Y por último, sería también, como ya lo había dicho, de disponer de una temperatura adecuada, por ejemplo, si estamos en la costa, tener el cuarto con un sistema de aire bien condicionado y que mantenga unas temperaturas ni tan frías ni tan elevadas para poder llevar a cabo estos procedimientos y se reduzcan los efectos adversos que no se quieren. Y ya para seguir sería tener en cuenta que todo el personal debería tener en cuenta las clasificaciones de riesgo para poder implementar como aquellas acciones que nos eviten mayores efectos adversos. Entonces, en cirugía, lo que se define como una cirugía limpia o grupo 1 son aquellos procedimientos que se realizan eh, y en los cuales no involucra un órgano que contienen como flora bacteriana aledaña o normal que pueda darnos un riesgo elevado de lo que sería infección y o en el cual no hubo una falla como tal en la técnica de sepsias y antisepsia. Eso sería el grupo 1 de cirugía limpia. El siguiente sería el grupo 2 de cirugía contaminada, en cuáles son procedimientos que ya tienen como órganos, con órganos que tienen una flora como tal bacteriana y en los que se haya fallado en alguno de los pasos de la asepsia antisepsia, ¿vale? El tercer grupo sería la cirugía contaminada, entonces eso ya serían pacientes que tienen una flora contaminada, una flora modificada, por decirlo así, por una patología adyacente, una patología que tiene como agregada al paciente. Tal el grupo 4 sería ya con una cirugía sucia, que son procedimientos con alteración manifiesta de la flora y que se pueden hacer abscesos, pus, tejido necrótico y demás complicaciones en el acto quirúrgico. Y por último, entonces el texto hace la aclaración de lo que serían las cirugías poco invasivas y aquí introducimos lo que serían las cirugías que se hacen por laparoscopia, las cuales son muy costo efectivas debido a que el paciente no dura tanto en la estancia hospitalaria, pero también se tiene que evaluar como tal el requerimiento que se deba, o sea, o si el procedimiento se tiene que implementar en ese paciente, se tiene que hacer una lista de chequeo para ver cuáles son los pacientes que voy a implementar este tipo de procedimiento. Y así no incurrir a utilizar o gastar muchos recursos en utilizar lo que serían dos procedimientos. En el caso de los procedimientos por laparoscopia y los procedimientos de cirugía convencional. Entonces, por ejemplo, por decirlo así, eh, que, por ejemplo, algún administrador dice, no, en este hospital solamente se hacen laparoscopias, pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no se le puede hacer? Entonces, se le hace la laparoscopia primero y después, luego, se le tiene que hacer otro procedimiento por terquedad de ese administrador o ese gerente. Listo. Y lo otro muy importante es un servicio quirúrgico que tiene que contar necesariamente para poder que lo habiliten o pues para poder ser llamado servicio quirúrgico, primero tiene que contar con una zona de admisión y una sala de espera, un cambio en el vestido para el enfermo y también un cambio de vestido para los médicos, un baño quirúrgico, un puesto de enfermería y de secretaría, una sala de preoperatorio, una zona de lavado quirúrgico y una zona de lavado, desinfección y esterilización también para todo el componente
por ejemplo, de los implementos que se tiñen de sangre, de cualquier otro líquido que pueda soltar el cuerpo, también que tienen que tener ese lugar donde sean lavados. El quirófano, la zona de almacenamiento de equipos instrumentales e insumos, zona de recuperación postoperatoria inmediata y la zona de recuperación postoperatoria mediata. Entonces, todo esto es necesario para que se le reduzcan, como ya había mencionado, los índices de infección y tengamos también un registro de lo que serían las complicaciones quirúrgicas anestésicas, las reintervenciones quirúrgicas y sus causas, los procedimientos en blanco por causa del diagnóstico incorrecto y los procedimientos de hallazgo de diferentes a los planeados. Todo esto engloba lo que sería la calidad de atención. Todo esto estadísticas nos darían una buena puntuación de la calidad de atención y una mala puntuación de la calidad de atención, que a la inversa sería que las personas del común quieran o no que nosotros le hagamos un procedimiento quirúrgico. Entonces, esto se va a basar, tiene como base lo que sería el protocolo universal de cirugía, que nos recomienda que para que se dé una buena calidad de atención, todo lo que les acabo de mencionar se tiene que hacer como una lista de chequeo y mirar que antes de la inducción anestésica se den como ciertos parámetros, ciertos perfiles de sepsia, antisepsia, ciertas como recomendaciones. Después de la incisión en la piel se tiene que también tener como ciertos parámetros y antes de que el paciente salga del quirófano también se tiene que tener una serie de lista de chequeo que tenemos que cumplir para que todo esto nos ayude a reducir en mayor medida los eventos adversos y tener una buena calidad de atención. ¿Listo? Listo. Entonces, siguiendo el orden de ideas como de análisis de cada uno de los servicios hospitalarios, ahí me compete explicar el servicio de hospitalización, que es un servicio que, digámoslo así, nos compete mucho en nuestra función como médicos, dada que estamos muy inmersos en esta área. Entonces, aunque parezca muy lógico para nosotros, ya que estamos en el área de la salud, que es un servicio de hospitalización, debemos definirlo y se define como que el servicio de hospitalización es el que está conformado por áreas destinadas para que el enfermo permanezca en el hospital. Pero, ¿por qué el enfermo necesita estar en el hospital? Y es que sus condiciones en este momento requieren que haya disponibilidad en ese sitio, tanto de recursos tecnológicos como un personal especializado para su manejo. Entonces, la palabra hospitalización es una palabra que es muy amplia en el sentido de que varía mucho. Y lo mejor para explicarlo es poniendo dos polos opuestos. En el contexto de una zona rural, un servicio de hospitalización puede ser el mismo o casi el mismo, tanto para un paciente pediátrico como para un paciente adulto, ¿cierto? Pero si nos vamos al otro extremo, donde vamos a un hospital de alta complejidad, el servicio de hospitalización va a estar dividido según el grado de complejidad por salas generales, unidad de cuidados especiales, unidad de cuidados intensivos y a su vez dividida por diferentes áreas según los pacientes. UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI respiratoria, UCI coronaria. Entonces, es una palabra que engloba muchos contextos, pero que en general lo que llevan es a la estancia de un paciente en el hospital para la recepción de los servicios. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que conforma un servicio hospitalario y está conformado por los siguientes sitios y que cumple los siguientes fines. Lo primero va a ser una habitación, ¿cierto? La habitación de hospitalización puede ser tanto para una sola persona como para dos o para seis y ser compartida, ¿cierto? Otra cosa que debe tener es el puesto de enfermería, donde aquí se da principalmente la entrega de turnos, área de información, área de telefonía, el tablero de llamadas. Otras zonas muy importantes está la zona limpia, que es donde se almacenan los medicamentos, se hace todo el manejo del material médico quirúrgico estéril, esterilización de material y manejo de esto. Tenemos también una zona séptica, que es donde se almacena de forma transitoria los desechos y los residuos y se hace el lavado del material y elementos contaminados. Eso es como lo más importante de la parte asistencial, pero no deja de ser importante y tiene igual grado de importancia
lo que es la zona de aseo, la ropería, sala para acompañantes, área para procedimientos especiales y la zona para las camillas y las sillas de ruedas. Todo esto conforma un servicio hospitalario. Pero ya vamos a analizar entonces como tal qué conforma o qué es lo que debe de tener esa unidad de permanencia. Unidad de permanencia, entiéndase, donde va a estar el paciente hospitalizado, que es lo que nosotros comúnmente llamamos la cama. La cama 604.5, donde está el paciente, eso. Vamos a hablar entonces como de esa unidad de cada uno. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tener? Uno, una camilla, ¿cierto? Lógico. Pero acá nos hacen hincapié en que se prefiere que sea una camilla eléctrica, tanto para comodidad del paciente como para salud y ergonomía del personal de enfermería. Y además nos hacen énfasis en que es perentorio el uso de barandas en las camillas, porque estas camillas están a una altura que son normalmente más altas que una cama normal, entonces debemos prevenir el riesgo de que ocurra un accidente por una caída de un paciente, del cual sería una altura considerablemente alta. ¿Listo? Otra de las cosas que debemos saber de esto es que la puerta de entrada a la habitación debe tener un ancho mínimo de 110 centímetros. Estos centímetros o esta longitud es necesaria para permitir el paso de la movilización de camilla y de pacientes a la habitación. También cada unidad de permanencia debe tener un baño en el interior. ¿Listo? Pero acá nos hacen énfasis en algo y es que la puerta del baño debe abrirse hacia afuera del baño. ¿Por qué? Porque dado el caso, por la situación que sea que se presente, el paciente se llega a caer en el baño y queda recostado contra la puerta. Si abriera hacia adentro, nosotros al abrirla no podríamos porque el paciente estaría recostado sobre ella. Por eso las puertas de los baños hospitalarios deben ser hacia afuera. ¿Listo? Y debe contener la unidad de permanencia, debe contener además tomas, ya sea eléctricos para los diferentes equipos médicos y también tomas de gases medicinales para la administración al paciente, iluminación directa, una mesa auxiliar, de tener acceso a tensiómetro y en general el carrito como de signos vitales, una riñonera para las secreciones, patorina y materia fecal, un sistema de llamadas al puesto de enfermería y una señal de ubicación del personal de enfermería. También nos compete saber que la ubicación de la cama debe ser en general central y que permita acceso de personal por ambos lados a la camilla. Los terminados de la habitación, dado que es un hospital y hay se propende mucho a la contaminación y se debe hacer constante desinfección, debe permitir una limpieza fácil, por lo tanto no deben haber superficies rugosas y que esa superficie sea resistente a los desinfectantes, porque si no se empezaría a degradar fácilmente. Y aquí, por último, dejé como un tema como que se ha tocado mucho para esta parte de hospitalización y es la parte de la decoración, la ambientación y todos los servicios complementarios que puede tener una habitación. Entonces, aquí nos dicen que es un tema que se ha venido debatiendo mucho, pero que en general debe ser estéticamente neutro, es decir, tampoco remitirnos como solamente a lo asistencial y ya, o sea, que donde pueda dormir el paciente y atenderlo y listo, como tampoco sea que tenga exigencia que deba ser un hotel 5 estrellas, pues con todas las comodidades y demás del mundo, no, algo estéticamente neutro, es lo básico, no solamente centrarnos en lo asistencial, como les acabé de decir, sino también en la parte de servicialidad y comodidad del paciente. Listo. ¿Y esto viene hacia qué? Hacia que hacia mejorar el estado del ánimo del paciente, ya que se ha demostrado que el estado del ánimo incide en la pronta recuperación del paciente y eso se traduce en menor costos por ingresos más prontos, menor hospitalización y también mejor pronóstico para el paciente. Ahora sí la siguiente. Y también nos hacen énfasis en las habitaciones que son para cuidado crítico, ya sea cuidado intermedio o intensivo, que deben tener unas consideraciones especiales diferentes a las salas generales, y que es que además debe tener un acceso restringido al público. Debe estar ubicada en una parte que se pueda supervisar directamente al enfermo desde el puesto de enfermería, de tener la posibilidad de aislamiento, de tener una zona para el lavado de manos de todo el personal de salud y de tener suficiente provisión de tomas eléctricos, sistemas de gases medicinales e iluminación. La siguiente. Entonces, respecto a la parte de hospitalización, ¿cómo es el servicio asistencial? Se divide en dos, en la parte de la asistencia médica y de la enfermería. De la parte médica, se dice que como mínimo se debe hacer una asistencia médica en el servicio de hospitalización cada 24 horas, es lo mínimo.
Y eso debe dejar siempre escrito por la historia clínica. Pero cuando el servicio de enfermería solicite o indique según sus criterios que necesita revisión médica, debe asistir el personal. Por lo tanto, siempre debe programarse un médico general disponible de forma presencial dentro del hospital para cubrir esta asistencia médica. Y por la parte de enfermería, la asistencia debe ser como mínimo en periodos no mayores a 8 horas. Obviamente esto va a depender mucho pues, del caso del paciente, que se requiera cada hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, pero no mayor a 8 horas las visitas de enfermería. Y también cuando lo solicite, pues ya sea el mismo enfermo o los allegados o los acompañantes que estén con el enfermo que lo soliciten. E igualmente hago énfasis, todo esto se debe dejar por escrito. Listo. En esta parte de hospitalización cobra mucha importancia la parte de la bioseguridad. Entonces nos hablan mucho de lo que es el aislamiento y las precauciones infecciosas. Para todo esto debemos tener en cuenta las precauciones universales que nos da la OMS para la prevención de los problemas infecciosos al personal asistencial. Además de las precauciones universales, el hospital debe tener unas políticas muy claras de aislamiento para evitar la propagación, no solamente de los enfermos, sino de los enfermos y hacia los enfermos y los visitantes y también el personal. Entonces es de todos, todos nos debemos proteger, ¿cierto? Y estas normas no solamente deben ser conocidas pues, por el personal de salud, sino también por el personal de apoyo, que sea, entiéndase, limpieza, mantenimiento y demás, y también los visitantes. ¿Listo? Y aquí se desprenden unas ramas que son lavado de manos. Debemos contar con alta facilidad en nuestros servicios hospitalarios para lavado de manos y un número adecuado de dispensadores de alcohol glicerinado para la higiene de las manos. Y además también debe determinarse muy claramente quién se aísla, de quiénes se aísla, cuál es el periodo de aislamiento y qué tipo de barreras se van a usar, si barreras químicas, físicas, biológicas, educativas, según cada una de las categorías. Entonces, nos dividen como tres conjuntos de precauciones, según la vía de transmisión. Nos dividen precauciones respiratorias para evitar enfermedades infecciosas por vía aérea, aerosoles o gotas. Acá nos muestran, por ejemplo, el sarampión, la tuberculosis, la Neisseria meningitis. También tenemos precauciones por contacto, ya sea por contacto directo o indirecto con fomites, secreciones o exudados, por ejemplo, la sepsis puerperal que nos puede dar por contacto. Y también, aparte, nos dan el aislamiento protector o precauciones inversas, que es para esos pacientes inmunocomprometidos que debemos aislarlos aparte para evitar que tengan contacto con microorganismos patógenos. Listo. Pero no todo solamente un enfoque infeccioso, también se deben evaluar otros tipos de riesgos. Por ejemplo, los riesgos de caídas, riesgo de desarrollo de úlceras por presión, tendencias suicidas, riesgo de tromboembolismo, alergias. Y para todo esto existen escalas de medición validadas. Esas escalas deben evaluarse y monitorarse de forma periódica para establecer los cuidados que se deben tener en cada paciente y ya sea mitigar o eliminar el riesgo pues, que se tenga según el caso. Listo. Y ya por último, si bien hablamos como toda la parte principalmente de infraestructura que tiene el servicio de hospitalización y la parte asistencial, no es solamente crear un servicio de hospitalización y comenzar a atender así como si nada. No, eso, como sabemos, y justamente nace en el área de administración que estamos viendo en este momento, todo esto de tener un enfoque poblacional, un enfoque de cuáles son los objetivos que se quieren en esta población, un enfoque epidemiológico y qué objetivos se deben de lograr. ¿Cierto? Entonces, para eso nos traen como una de las fórmulas que debemos tener varias fórmulas que debemos tener en cuenta en estos servicios, más que todo en la hospitalización. El primero de esto es cuántas personas necesitamos para trabajar. Entonces, para eso nos dan fórmulas, ¿cierto? Aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, como cuánta sería la cantidad de enfermeras que necesitan para el servicio de hospitalización. Y la fórmula es como el tiempo de horas de asistencia directa, que sería como las horas de turno, cuáles son las camas día ocupadas por un lapso, ya determinamos si es por mes o por año, eso lo multiplicamos y lo dividimos por el tiempo hábil laborado, que en Colombia aquí nos dicen son 2.100 horas al año, aunque también tengo por entendido que se maneja mejor por mes, que son 192 horas al mes. Aunque esto siempre se debe cuadrar con los cuadros de turno y cuadrar siempre la disponibilidad y si necesitan enfermeras extra para cubrir todo esto, debemos hacer un cálculo del personal necesitado, no solamente enfermeras, sino también con la parte de laboratorio, la parte de médicos y la parte administrativa. Otra cosa muy importante acá es el cálculo de números hospitalarios necesarias. Listo.
Entonces, ¿cuántas camas se necesita para esta población? Entonces, primero hacemos el cálculo para el 100% de ocupación de camas. Se hace con el tipo de población que nos asignen, cuál es la frecuencia de hospitalización en esta zona, cuál es el promedio de estancia hospitalaria en días, y lo dividimos por los días del periodo. En este caso podemos tomar un año. Todo esto nos va a dar, necesitamos tantas camas. Y aquí ya pasamos a la ocupación deseable, porque es que no debemos hacer los cálculos con el 100% de camas. La ocupación deseable se determina según el hospital, las políticas nacionales, pero determinamos cuál es el número total de camas hospitalarias que se necesitan, porque no siempre debemos estar con las camas al 100%. Entonces, si hacemos el cálculo con la fórmula anterior del 100% lo dividimos por la ocupación deseada. La siguiente, porfa, ya para terminar. Y es que todas estas fórmulas son muy importantes porque tanto la cantidad de personal como el promedio de estancia hospitalaria, como el giro cama, que son los ingresos por cama, todo esto son indicadores hospitalarios. Esto no va a determinar si el hospital, qué tal la capacidad de contratación, qué tal la complejidad del hospital, qué tal la capacidad de resolución. Entonces esto no se puede pasar por alto. Y listo. Eso es como lo que nos compete del área de hospitalización. Listo, compañeros, entonces vamos a continuar hablando sobre el servicio de consulta externa y de urgencias. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que tener presente que como tal, el servicio de consulta externa, tanto urgencia como tal, es lo que nosotros conocemos como las puertas de entrada a lo que sería, digamos, la organización hospitalaria, ¿cierto? Tenemos que tener presente que como tal, ya enfocándonos un poco más en lo de la consulta externa, en este, digamos, espacio, por decirlo así, vamos a tener, digamos, una especie como de inicio con el tema de la relación médico-paciente, en el cual nosotros realizamos actividades de tipo tanto diagnósticas como curativas. Y hay que tener presente que también se debe, de cierta forma, registrar un corto tiempo debido a la alta demanda de pacientes que hay. Entonces, hay que tener presente que como tal este tiempo que nosotros asignamos por paciente no es único, sino que tiene como unas características de las cuales depende. Como por ejemplo, digamos que el tipo de especialidad en la cual nosotros estamos desarrollando el servicio de consulta externa. Si por ejemplo es la primera atención de un paciente o ya digamos son diferentes atenciones. Me refiero como por ejemplo en un primer nivel, digamos, que nosotros ingresemos a un paciente, digamos, a control de enfermedades crónicas, o ya sean, digamos, los diferentes controles o control perinatal, control más o menos de este tipo de cosas. Hay que tener también presente la edad del paciente, el nivel de complejidad como tal que estamos desarrollando, pues, o sea, digamos, el nivel de complejidad como tal del hospital, ¿cierto? El tipo de servicio que estamos prestando justamente. Y como ya lo había mencionado antes, hay que tener presente que depende de este primer contacto con la relación médico-paciente profesionalmente. Debe haber un buen ambiente que le proporciona al paciente buena privacidad y más teniendo presente que el paciente justamente muestra su vulnerabilidad ante nosotros y más teniendo presente, digamos, la comorbilidad que tiene de base o la patología por la cual viene justamente a consultar, cosas que de pronto son muy íntimas, por ende hay que tener, hay que guardar muy bien lo que sería el secreto médico, hay que tener presente, no, devuélvelo por favor, hay que tener presente como tal que también el paciente tiene la posibilidad de elegir su médico tratante, aunque eso normalmente se da más, digamos, en lo que serían los primeros niveles y ya, pues sí, digamos, se le va a asignar un médico de familia que normalmente suele darse más en los pueblos. Pásalo. Listo. Hay algo muy importante llamado la capacidad existencial, que básicamente esta tiene que ser como tal calculada cuidadosamente. ¿Por qué? Porque la capacidad existencial o el número, digamos, de pacientes que nosotros podemos atender como tal en cierto tiempo, si digamos no se pasan por consulta externa, nos van a generar qué cosas, costos elevados, que por ejemplo en urgencias, que sabemos que en urgencias pues
lo ideal es que asistan, digamos, los pacientes justamente por consultas urgentes. Para eso tenemos algo llamado el triage, que ya lo voy a mencionar ahorita. Terminan generándose más aglomeraciones de pacientes justamente por tratar de consultar inadecuadamente al servicio al servicio de urgencias como tal. Y justamente también que debido a los, pues debido, digamos, al tipo de consulta que tiene el paciente, no se tenga como el tiempo adecuado para poder indagar en lo que necesita el paciente, entonces se van a terminar, digamos, utilizando equipos inadecuadamente, motivo por el cual esto va a generar altos costos y van a haber, digamos, utilización inadecuada de recursos que pueden llegar a ser mucho más costosos. Se dice que la disponibilidad, según los especialistas, digamos en las especialidades básicas, como mínimo, tiene que ser de 1 a 3 días, según la solicitud, pues, o por el motivo de consulta que tiene el paciente. Y ya la disponibilidad en los otros servicios, lo ideal es que no sea mayor de 7 días, justamente para que haya una óptima atención del usuario. Pásalo, por favor. Ahora, hay que tener presente que como tal, hablando más claramente de la capacidad asistencial, hay como unas especies de fórmulas que nos van a permitir mirar administrativamente cuánto, por ejemplo, debe ser, por ejemplo, el número de consultas hábil por día, por ejemplo, también el número de horas, diarias que el profesional, digamos, puede tener en la consulta, el número de consultorios necesarios justamente para el hospital como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente, en la capacidad asistencial, básicamente es, digamos, como el número de veces que se estima que un usuario debe ser atendido en un periodo por el tipo de servicio que necesita, o sea, dependiendo de la comorbilidad que tiene de base o digamos, el motivo, pues, como de consulta con el cual él viene. Aproximadamente se dice que un médico general, hay que tener presente que esta capacidad asistencial se mide al año, ¿cierto? Entonces se dice que un médico general, pues, valga la redundancia, por lo general, se asigna en atención primaria y que sea de tiempo completo, aproximadamente 2.000 pacientes al año. Listo, hay que tener presente este esquema que básicamente nos habla del número de consultas por día hábil, en el cual tenemos una asignación asignada por el número de concentración de atención en un año y como denominador el número de días hábiles en el año, que aquí nosotros en Colombia serían pues 240 días hábiles de lunes a viernes. Pásalo. Ya a nivel profesional, digamos, el cálculo, por ejemplo, de lo que serían los profesionales requeridos en la consulta, se miraría, digamos, el número de horas diarias en los cuales los profesionales, el número de horas diarias de profesionales, digamos, en la consulta a través del número de consultas por día hábil, que serían 240 días hábiles al año aquí en Colombia, dividido, digamos, el número de consultas por hora, y esto básicamente nos mostraría el número de horas diarias de profesionales en la consulta, o ya digamos el número de consultorios que necesitamos, pues, para poder desarrollar estas consultas externas, en el cual miraríamos el número de horas diarias de profesionales en la consulta dividido el número de horas hábiles de día de funcionamiento por el consultorio, y así poder mirar el número, pues, más administrativamente el número de consultorios necesarios. Pásalo. Listo. Hay que tener presente que en una consulta, pues digamos en la consulta externa como tal, hay ciertas cosas que tienen que estar presentes ahí para poder que haya un óptimo servicio que sea adecuado. Por ejemplo, los documentos clínicos de las personas atendidas, justamente para evitar percances o, digamos, confusiones entre los diagnósticos y los pacientes. Las guías de atención, digamos, profesional, que son como unas especies, pues las guías básicamente serían como unas especies de, ¿cómo le dirían? Sí, básicamente sería como unas especies de, o sea, digamos, de indicativos sobre los procedimientos que tenemos que hacer en caso tal de que el paciente como tal venga
con cierta comorbilidad, que esto básicamente lo vemos con la incidencia, digamos, por consulta, ya viéndolo desde un punto de vista más ambulatorio y epidemiológicamente. También, digamos, nosotros podemos dar lo que serían las incapacidades laborales, dependiendo de las comorbilidades, pues más, con más incidencia, ¿cierto? También hay que tener presente que ahora en día se está empezando a desarrollar lo que sería la capacitación en la atención humanizada, en el cual se exigen que en la relación médico-paciente haya amabilidad, haya respeto, haya cortesía, en el cual se haya una apreciación hacia el profesional y también hacia el paciente como tal, hayan valores y se puedan de cierta forma mirar las opciones, teniendo presente que en la relación médico-paciente debe haber algo llamado el secreto profesional, debido a que nosotros, pues, el paciente nos cuenta cosas muy íntimas, entonces debe haber una privacidad en la información y en la intimidad, digamos, entre la relación médico-paciente como tal, un respeto mutuo. Y ya, digamos, hay que tener presente que como tal, devuélvelo por favor, cada una de las consultas tiene que ser una atención personalizada, entonces tenemos que individualizar como tal la atención de cada uno de los pacientes. Pásalo. Ahora, ya hemos pues estado hablando administrativamente y ya vamos a ver lo que sería lo mínimo que debe tener un consultorio de consulta externa como tal. Entonces, como tal, como mínimo, el área, pues el mínimo de área en el consultorio tiene que ser de 10 metros cuadrados. Como mínimo tiene que haber una camilla de examen clínico, tiene que haber una zona de cambio para justamente que los usuarios puedan cambiarse en caso tal de ser necesario. También debe haber un escritorio justamente para el profesional, tiene que haber la papelería necesaria, juntamente con guías o cosas pues extras. Ya, por ejemplo, equipos como tal para la toma de signos vitales, tiene que haber un lavamanos para justamente el lavado de manos tanto de los pacientes como nosotros como profesionales, ¿cierto? Ya que nosotros estamos en bastante contacto en el día con varios pacientes. Por eso se hace énfasis justamente en el lavado de manos. También deben haber elementos complementarios dependiendo de la especialidad tratable, perdón. También que haya aireación y buena iluminación y facilidad, digamos, para la limpieza. Lo ideal es que en el consultorio haya un auxiliar, digamos, de consulta, en el cual brinde apoyo al profesional y además de eso también nos permita la confirmación de las citas, la ubicación como tal del consultorio como tal, pues, o sea, digamos, dónde debe ir el paciente o cuál sería, digamos, como el paso a seguir después de la consulta y ya, digamos, la orientación a los usuarios en caso tal de dudas. Pásalo. Ahora, en urgencias, como ya lo había mencionado antes, juntamente con el servicio de consulta externa, básicamente es como la puerta de entrada a la organización hospitalaria. Entonces hay que tener presente que el servicio como tal tiene que tener la capacidad de que haya una buena atención oportuna a cada uno de los pacientes, ya que hay que tener presente que en urgencias muchas veces hay alta demanda de pacientes y lo ideal es que dependiendo de el motivo de consulta del paciente, pues todos sean atendidos. También hay que priorizar la atención según el cuadro del paciente y aquí es donde entraría lo del triage, que básicamente sería cinco esquemas, por decirlo así, en el cual, digamos, nos muestra que si, por ejemplo, el paciente literalmente necesita atención inmediata, o sea, que básicamente sea una reanimación por el hecho de que el paciente, los signos vitales están peligrando, o ya si, por ejemplo, hay una emergencia en el cual se puede esperar como máximo 30 minutos, o ya digamos, si por ejemplo hay una urgencia que se puede esperar hasta 2 horas, si digamos no hay una urgencia como tal que puede ser de 2 a 4 horas, o ya digamos se puede pedir una cita como tal por consulta externa, ¿cierto?
Ahora también hay que tener presente que en urgencias también debe haber una buena capacidad de resolución de los problemas, porque a veces los pacientes vienen con cuadros clínicos muy inespecíficos, entonces debe haber un buen recurso humano justamente para esto. Además, el servicio de urgencias como tal también tiene que tener un área física que lo ideal es que sea separada para que tenga buena accesibilidad al público, para que se pueda mirar el grado de severidad como tal con el triage, se le puedan, dependiendo, digamos, del cuadro por el cual viene el paciente, dar el tipo de soporte indicado para este y también dependiendo si se necesita hospitalizar o no, como lo había explicado a mi compañero, pues mirar, digamos, el periodo de estadía del paciente, que tiene que ser justamente evaluado y justamente tiene que ser soportado con la asignación, digamos, del personal auxiliar, que son como los que están más pendientes, digamos, en el cuidado de cada uno de los pacientes, y ya el profesional, que básicamente seríamos, digamos, nosotros, también enfermería y otro tipo de especialidades como tal. Básicamente, también necesitaríamos la disponibilidad de un buen equipo diagnóstico para justamente poder dar con el punto por el cual el paciente asiste y terapéutico, dependiendo del nivel de complejidad como tal. Pásalo. Listo. Hay que tener presente que como tal el servicio de urgencias debe manejar lo que sería, digamos, un acceso restringido. También como mínimo, ya de manera más interna, debe manejar unas guías de atención, justamente para, en presencia, digamos, de insuficiencias respiratorias y sus diferentes manifestaciones, insuficiencias circulatorias, trastornos del comportamiento, cuadros anafilácticos o crisis, digamos, convulsivas, enfermedades cerebrovasculares. Si hay, por ejemplo, presencia de algún tipo de abdomen agudo, politraumatismo o trauma encefalocraniano, el servicio de urgencias, sin importar, digamos, la especialidad, el nivel de complejidad, tiene que tener como tal estas guías de atención, justamente para la capacitación, digamos, del equipo, y dependiendo de los equipos y dependiendo, digamos, como en las ayudas diagnósticas que se tienen, dependiendo también del nivel de complejidad, asimismo se pueda hacer como una especie de paso a seguir sin que haya pérdida de tiempo. Además, el servicio de urgencias como tal tiene que estar bien, tiene que tener un fácil acceso, justamente, tiene que tener buena señalización, justamente por el alto flujo de tanto ambulancias como, por ejemplo, de carros que vienen con el paciente que está infartado, o ese tipo de cosas. También debe tener un buen cuerpo de seguridad, debido a que hay pacientes que pueden llegar a terminar convirtiéndose en algún tipo de riesgo justamente para el personal de salud. Debe tener buen apoyo en diagnóstico, medicamentos y equipos médicos quirúrgicos. Aquí justamente me estaba mencionando algo llamado el Fast Track, en el cual básicamente es como una especie de estrategia, en el cual están básicamente dirigidas hacia algunos pacientes, los cuales tienen unas lesiones que son leves o enfermedades que son leves, básicamente triadas 4 o 5, para que estos básicamente no obstaculicen el flujo de los pacientes que vienen por enfermedades o vienen por patologías, digamos, que tienen un poco más de urgencia. Pásalo. Ahora vamos a hablar sobre el servicio de ayudas diagnósticas. El servicio de ayudas diagnósticas es algo bastante corto, básicamente. Hay que tener presente que las ayudas diagnósticas básicamente nos van a permitir obtener unos datos, los cuales esos datos, el recopilarlo juntamente con la historia clínica, juntamente con la anamnesis, el examen físico y todo esto nos va a permitir, digamos, tener un diagnóstico como tal, motivo por el cual se requiere un equipo biomédico, que es muy variado dependiendo de la especialidad como tal y que a veces puede llegar a ser bastante costoso, ¿cierto? También hay que tener presente que como tal deben en el hospital haber una red de servicios en lo que sería, digamos, por ejemplo, el laboratorio clínico, patológico, dependiendo también del grado el grado de complejidad del hospital como tal, justamente para poder tener un buen diagnóstico acertado frente al paciente. Entonces podemos ver algunos cambios como por ejemplo, como por ejemplo el uso de equipos radiológicos,
ultrasonografías, electrocardiogramas, endoscopias y así. Continúalo, por favor. Y estas ayudas diagnósticas como tal tienen que ser bien administradas justamente por el administrador hospitalario. Este administrador hospitalario, básicamente su función es literalmente tener primero, pues dependiendo, digamos, como la alta demanda, según los diagnósticos que más se presentan en el hospital o en el lugar, digamos, dependiendo pues del grado de complejidad, mirar que tenga algunos criterios, digamos, de adquisición para el uso de ese tipo de tecnologías, las que más se necesitan como tal. También, por ejemplo, que haya una buena capacitación como tal y que tenga buena disponibilidad, digamos, para el personal de salud pues, que requiere, digamos, estas ayudas diagnósticas, que de estas ayudas diagnósticas también haya un buen mantenimiento y buena conservación de este tipo de tecnologías, que haya justamente normas sobre la limpieza y la desinfección de este tipo de tecnologías, y asimismo este administrador hospitalario como tal debe tener presente, digamos, los costos, tarifas y productividad de esta tecnología biomédica, ya que ahí, pues como vemos ahí, hay equipos que como tal son bastante costosos, entonces es también, digamos, que nosotros como personal o talento humano, básicamente, tengamos como una buena justificación para utilizar este tipo de ayudas diagnósticas, que sí sea, digamos, necesario, ya que esto puede generar altos costos en el hospital y dependiendo de los ingresos y niveles de complejidad y todo eso, puede que sea necesario o no. También hay que tener presente que debe haber un buen soporte administrativo y ético justamente para prevenir, digamos, algún tipo de situaciones que se pueden presentar indebidas o justamente por el mal uso por nosotros los profesionales de la salud. Y así concluimos este segmento. Continuemos, por favor. Bueno, yo voy a hablar sobre los servicios de apoyo y complementarios. Si bien son los servicios complementarios y a veces pasan a un segundo plano por no ser como tan relevantes incluso para nosotros como trabajadores en el sector de la salud, estos servicios son demasiado esenciales para un funcionamiento correcto de una organización hospitalaria. Entonces, por eso cobra mucha importancia en el área de administración para poder llevar pues como a un buen funcionamiento del hospital. Entonces, esto requiere de múltiples servicios de apoyo, un personal capacitado que ya bien pues, puede ser del hospital o contratar personas terceras para el funcionamiento de estas áreas. Es muy importante porque una falla en estas áreas puede incluso causar la suspensión de los servicios asistenciales del hospital, entonces puede poner en riesgo incluso la vida de los usuarios, del personal de salud que trabaja en el hospital, y por eso es tan importante que haya un correcto funcionamiento de ellas. Y los hospitales deben de tener muy en cuenta esto, ya que se debe destinar pues un presupuesto muy, pues un presupuesto considerable para todas estas tareas, para el personal que se requiere para ellas y pues para la ejecución de todo esto. Entonces, la primera área que les voy a hablar es la ingeniería, construcción y mantenimiento. Esta tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura física. Entonces, ¿ellos de qué se encargan? Además, pues de los planos y todo esto de la construcción pues del hospital, se deben de encargar del suministro de la energía, del agua, de los desagües, de los gases, del vapor, del funcionamiento del equipo básico y del equipo biomédico, de las alarmas y de múltiples tareas. Entonces, esta función, como lo mencioné anteriormente, la puede cumplir como si el hospital o contratar empresas terceras para que hagan la labor. Entonces, esta área se encarga de conocer y verificar las normas de construcción del hospital. Entonces, para esto deben de disponer y conocer los planos del hospital, deben de estar actualizados, las áreas de evacuación y pues la distribución de cada una de ellas. El plan de mantenimiento preventivo y predictivo de todos los elementos básicos y biomédicos de los equipos. También se debe conocer como tal el material de construcción y la estructura física, ya que estos deben de permitir, aunque parezca algo como muy poco relevante, es algo que cobra mucha importancia, el material con el que se construyen ciertos
ciertas pues partes del hospital, porque se debe pues permitir como una facilidad en la limpieza, ya que desde el uso de desinfectantes o cosas así puede dañar este material, entonces se debe tener muy en cuenta como qué material se usa para cada cosa y pues esto se encarga esa área. También pues el hospital debe contar con una autonomía en los sistemas de generación de luz, vapor, agua y gases como alternativa en caso pues de que en general dejen de funcionar, porque pues no sería lógico que se vaya la luz, el agua y el hospital pues no tenga cómo prestar estos servicios, así que se debe tener una alternativa a ello y esto está descrito por la resolución 04445 de 1996. Bueno, otra área súper importante es el área de alimentación. Esta área se encarga pues de suministrar el alimento al personal de trabajo del hospital, a los enfermos, por eso debe ser manejada por un personal que sea experto en ella, se debe capacitar a este personal para que conozcan bien las normativas y todo el manejo de los alimentos. También se debe tener muy en cuenta que esta área es una de las fuentes de mayor insatisfacción de un hospital, por eso tiende a aumentar los costos por un mal manejo, por eso se debe tener un personal muy idóneo, tener una ejecución, una planeación muy correcta de esta área. Bueno. Como les dije, el personal debe estar correctamente instruido sobre las enfermedades infecciosas, saber manipular bien los alimentos, la limpieza de estos para evitar eventos tóxicos o infecciosos en los pacientes y también en el personal de salud pues, que usa estos servicios. El área pues, del diseño y la planeación de todo esto debe contar con múltiples variables pues, que se deben de tener en cuenta, como son el cálculo de la cantidad, el tipo de alimentos, cómo se adquieren estos, cómo se transportan estos alimentos al hospital, cómo se higienan, o sea, todo va desde lo más mínimo como la recolección de las vajillas, la limpieza de estas, el tiempo de entrega, la temperatura a la que se le entrega al usuario, todo esto con tal de satisfacer el servicio pues a los pacientes y al personal. Otra área es el área de suministro de ropa, que también es un área muy esencial y es un área pues indispensable para la organización hospitalaria. Esta pues se encarga de la cantidad, la variedad, la calidad de las prendas, el almacenamiento, su distribución, su uso, también la clasificación pues ya en el área de lavandería, la clasificación según el grado de suciedad, de contaminación y también pues encargarse pues como de la logística del enviado a la lavandería, el secado, el doblado, o sea, las cosas más mínimas que pues son esenciales para un buen funcionamiento. La ropa hospitalaria debe tener un proceso de limpieza que garantice que no haya contaminación ni infección para los pacientes o las personas que hagan uso de estas. Otra área es el área de limpieza, la cual pues por ser, pues la limpieza es fundamental ya que por ser potencial de contaminación e infección, estos procesos son demasiado importantes, ya que un hospital pues tiene alta tendencia a la contaminación e infección, entonces se debe tener una correcta limpieza, se deben tener en cuenta la periodicidad con la que esto se hace, entonces se debe tener adecuadamente diseñado, planificado y estandarizado los procesos básicos de limpieza como son el trapeado, la barrida, la sacudida, lavar ciertas prendas, ciertas cosas, y todo esto requiere de un personal muy idóneo que conozca el correcto funcionamiento y todo esto de las sustancias desinfectantes. También deben pues de recibir capacitación y educación para tener en cuenta como el tipo de infecciones, bioseguridad, el aislamiento y también cuáles áreas son restringidas y qué cosas se deben de separar. Bueno, para el manejo adecuado pues, de todo esto, el personal debe conocer adecuadamente cuál es el uso y la clasificación de estos recipientes, por ejemplo, el negro, el azul que es para los plásticos, el verde que es para los orgánicos, el rojo que es para los elementos biodegradables, sanitarios, el blanco para vidrio, plástico, cartón y el color crema que es para los alimentos. Debe haber una adecuada clasificación pues, de todos estos residuos y un adecuado manejo. Y ya para finalizar voy a hablar sobre los grupos relacionados de diagnóstico, lo cual es súper fundamental para homogenizar el producto de un hospital. ¿En qué consiste esto? Es como en estandarizar los datos y como la información que se recolecta tras el alta de un paciente para poder como definir cuál es como
como las necesidades de una asistencia, de una demanda sanitaria, por ejemplo, una cierta enfermedad. Entonces, después del alta de un paciente se recoge una cosa que se llama el conjunto mínimo de datos básicos, que tienen unas variables que nos ayuda a definir varias cosas, que por ejemplo es como cuál es la demanda de esta patología, cómo se puede prever esta patología en un futuro, o pues cómo va a ser el proceso de diagnóstico, de manejo, todo pues como para estandarizar estos datos, homogenizar este producto, para ya tener como una previsualización a cuando nos enfrentemos a estos eventos. También mirar cuál es la financiación, presupuesto, el sistema de pagos y las tarifas que requiere ese evento como tal, como la patología pues específica, conocer cuál es la morbilidad hospitalaria de esta, y esto se recolecta por cada paciente egresado. Entonces, esta metodología pues exige que se tenga unos registros de calidad pues muy concretos, un personal pues muy motivado, el cual pues principalmente es el personal médico, ya que este es el que recolecta esta información por medio de la historia clínica, debe tener una información válida, precisa, y debe tener un correcto uso de la clasificación internacional de enfermedades, que actualmente es el CIE-11. También permite la clasificación de los episodios de hospitalización, como saber por qué se hospitaliza este paciente, cuánto es el costo, de pronto definir si hubo alguna falencia en la atención de este paciente para tenerlo en cuenta para los próximos eventos que se presenten. Entonces, como lo dije, el personal, pues como principal en esto, el más esencial, es el médico, ya que este es el que tiene el contacto con los pacientes, pues más a fondo, y también pues el que va a recolectar la información necesaria por medio de la historia clínica. Todo esto pues es esencial para la evaluación de decisiones y también para la gestión del paciente y la mejoría en los procesos clínicos de atención que se prevén a futuro o a corto plazo. Y listo, esta es la bibliografía que usamos y gracias.